Bueno, pues nada, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Estamos haciendo una grabación el día 19 de abril del 2023 con las personas que tenemos hoy aquí en directo y las personas que estáis en línea. Vale, hago una pequeña introducción, ¿sí? Ya sabéis que tenemos una hora por delante y que nos reunimos una vez al mes de forma presencial. Luego ya semanalmente, con aquellas personas que pueden, también nos reunimos teniendo que ver con el tema de las comunidades saludables y colaborativas. Una pequeña introducción, como digo. El propósito es fundamental. Lo que vamos viendo con nuestra experiencia cotidiana es que muchas personas quieren ser partícipes de una solución de cohousing, de una solución de comunidad, pero hemos de decir, en honor a la verdad, que la cultura en lo que respecta a la vida en comunidad, el trabajo en comunidad, es un campo en el que hay que trabajar mucho y bien. ¿Por qué? Porque las personas tenemos la buena intención de sumarnos a una comunidad, pero todos venimos de donde venimos. O sea, venimos de un mundo donde ha primado el propio interés, vamos a decirlo así. No es que no sea importante, por supuesto que lo es. La cuestión es que para hablar de cohousing o para hablar de comunidades saludables y colaborativas, hemos de encontrar un punto de equilibrio entre mi vida privada, por así decirlo, o sea, mis intereses personales y los intereses de mi comunidad. Entonces, el modo que nosotros tenemos en la economía del bien común, que es la organización de la que formamos parte, de brindar oportunidades para ir haciendo esto más cercano, más comprensible, es que una vez al mes, a través de esta organización de la economía del bien común, que es una organización internacional que tiene como meta dar un poco de sentido ético a la cotidiana, ¿sí? Hacemos estas reuniones, ¿no? Y en cada una de estas reuniones mensuales tratamos un tema que tiene que ver con las comunidades, ¿sí? A veces es un tema específico dedicado a la vivienda colaborativa, al cohousing. Otras, como hoy, son temas que tienen que ver directamente también con el cohousing, pero que son más amplios. Entonces, hoy nos queremos ocupar de todo lo que tiene que ver con las posibilidades de ahorrar energía, de ahorrar dinero, de ahorrar en lo que respecta, digamos, al tiempo también de las personas en la misma medida en la que nos acercamos a una vida más en común. Este es el propósito. ¿Vamos bien de momento con esta pequeña explicación de introducción? Vale, entonces, ¿cómo hemos planteado la reunión? Va a tener una intervención ahora de Luis Campos. Algunos ya lo conocéis a Luis, ¿no? En alguna ocasión. Lo he visto por cámara. Lo has visto por cámara, ok. Bueno, Luis Campos es antropólogo y él, además de su carrera o de su profesión, está creando una tesis doctoral sobre la economía del bien común en comunidades vecinales. O sea, es un especialista, ¿no? Entonces, él estudia desde todos los planteamientos que se han ido desarrollando en el mundo que han beneficiado el funcionamiento de comunidades, él lo estudia para después volcarlo en una herramienta que se llama el balance del bien común. La solemos utilizar en las comunidades, tanto de cohousing como de cualquier tipo que tenga relación con la economía del bien común, ¿vale? Entonces, él hará una introducción ahora para que tengáis una idea de cómo se plantea esto de organizarnos en una comunidad para que haya un balance de referencia y que ese balance tenga elementos concretos que se puedan medir, que podamos medir las mejoras en lo que respecta a la evolución social del grupo, al ahorro económico y también a las mejoras en medio ambiente. Eso lo va a explicar Luis, ¿vale? Entonces, el propósito es que yo voy a complementar a Luis haciendo referencia a algunas propuestas concretas de ahorro que se pueden llevar a cabo desde ya, si queremos, en comunidad, ¿vale? No hace falta que vivamos ya todos en comunidad. Evidentemente, como ya veréis en el detalle, algunas de ellas quedarán condicionadas al momento que vivimos en comunidad. Pero otras muchas ya podemos empezar con ellas a trabajarlas de forma individual en nuestro propio hogar y a trabajarlas también con nuestras pequeñas comunidades, ¿eh? Con nuestros grupos embriones que le llamamos por ahí, ¿eh? Vale. Si vamos bien,
Lo que hacemos desde aquí es pasarle a Luis ya. Antes de que intervengas, Luis, explico esta diapositiva para que veáis los puntos que vamos a abordar. Después de que Luis haga la introducción, vamos a ver ahorro en energía, en agua, en conexión, se entiende en wifi, en móvil, etcétera, en transporte, en alimento, en finanzas, en vivienda y en servicios. Como veis, hay un elenco de temas en el que a poco que consigamos sacar cosas concretas de cada uno de ellos, pues los iremos aquí contentos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale, Luis, pues cuando tú quieras, queda en pantalla tú lo verás también, ¿verdad? Lo que es el balance del bien común. Coge la palabra y cuando tú quieras. Tienes el micrófono para activar. Tu micrófono está para activar. Lo tienes para activar todavía. Ahora, sí. Ahora sí. ¿Te escuchamos? A ver. De acuerdo. Solo que yo ahora la pantalla de diapositiva no la veo en grande. Quizá tengo que... Vaya, a ver cómo consigo que la veas más en grande, porque... No, me refiero a ponerla como única cosa. No es que sea pequeña, es que la tengo... El diseño mío... Es mi diseño el que no... Es cambiar el diseño a un foco. Vale. Pero si pongo el foco, te pongo a ti. Te veo a ti solo. ¿Y no ves la pantalla? ¿Dejas de verla? No sé cómo hacer para ponerla, centrar la de la diapositiva. Es que no te puedo, creo que no te puedo ayudar de aquí, porque sí. si esto sistema... Hacer la pantalla vuestra más cuadrada. No, es que es la pantalla de él. O sea, él lo que quiere es visualizar en su pantalla este contenido. Sí. Si ajustas la vuestra, a lo mejor la otra la puedes ampliar. Es que no nos... O sea, no, bueno, no soy yo. ¿Lo puedo dejar así? Yo sí, voy a intentar, pero... Lo que Luis quiere decir es que solamente aparezca el PDF o el PPTX. En vez de salir nuestras caritas aquí, que sea toda la pantalla la presentación. Vale, pues, es que es en diseño, pero no sé cómo hacer para escoger en lugar de que me salga Pruden, sí, que me salga la diapositiva. Yo ya la he abierto haciendo... Claro, es fijarla, sí, era fijarla. Si hay un pin para que se le da, entonces se fija, ya la tengo fijada. Vale, entonces yo ya puedo salirme de aquí porque si no, lo que no puedo es cambiar la pantalla desde acá. Trata de cambiarla tú, por ver si ¿Cambiarla yo? O sea, me refiero de pasar la pantalla tú. Pásala a ver si cambia, pero no creo. No, yo no puedo hacerlo porque yo no estoy presentando. De acuerdo. Vale. Pues en este caso, o sea, tú ahora sí sigues viendo en tu pantalla lo que querías, ¿verdad? Sí, veo centrado la diapositiva y en una barra lateral os veo a los demás. De acuerdo. Y nosotros aquí ahora, las personas que estamos acá presentes, yo lo que hago es que amplío esta más para que se pueda ver mejor, ¿de acuerdo? Mira, hay tres puntitos que dicen más opciones y en ese más opciones, si pinchas, se despliega un cuadro de diálogo y ahí pone mostrar pantalla completa. Entonces, si pinchas ahí, se hace mucho más grande. Y nosotros nos vamos las caritas hacia la derecha completamente y ahí podrá mejorar la vista de ello. Sí, ya lo tengo. Okay. Vale, pues cuando quieras, Luis. A las personas que acá pongo esta pantalla que se ve mejor que la otra, ¿eh? ¿Vale? Aunque... Sí, ponlo bien porque se veía muy bien. ¿Está bien para ti, Luis? ¿Puedes empezar si quieres? Sí, claro. Adelante. Bueno, lo que voy a explicar un poquito es un resumen del sentido que tienen las comunidades dentro del modelo de la economía del bien común. Doy por hecho que conocéis algo la economía del bien común, que sabéis de qué trata, y a partir de ahí pues ya me centro solamente en comunidades. Vale. De todos modos, voy a resumir la economía del bien común como un modelo propuesto por Felber, que es un economista austriaco, que
comienza por redefinir lo que significa la palabra economía, que la palabra economía no es lo que normalmente entendemos, ¿no? Cuando le preguntamos a alguien, ¿cómo te va económicamente? Pues nos va a responder, pues he encontrado trabajo y ahora ya tengo dinero, puedo hacer frente a los gastos. Es decir, damos una respuesta financiera, no realmente económica. Hablamos de finanzas, hablamos del dinero, básicamente, ¿no? Entonces, estamos entendiendo o hemos venido entendiendo la economía muy asemejada a las finanzas, cuando las finanzas son solo una parte de la economía, no es toda la economía. Entonces, acabamos tergiversando el significado verdadero, real, de la palabra economía. La palabra economía tiene la misma raíz, eco, que la palabra ecología. Es decir, ese eco de ecología es el mismo que el de economía, es la casa. Lo que pasa es que en la ecología la casa funciona sola, porque los seres vivos funcionan solos, que es lo que llaman los biólogos la autopoiesis, es decir, que no hay que estar vigilando, ¿no? que el hígado haga síntesis proteica, no hay que estar vigilando que una abeja haga miel, todo se hace automáticamente. En cambio, el ser humano, nada de lo que hace es automático. Somos seres biológicos, pero lo que hacemos a partir de donde termina la biología, continúa otra cosa diferente, que es la política, que es decidir lo que sea, todo lo que decidimos en la vida, pues es política, porque es decisión, y el resultado de la decisión es economía. Entonces, la economía son las cosas que pasan o las cosas que hace el ser humano fruto de su decisión, no fruto de la biología, ¿no? Porque cuando es fruto de la biología, entonces hablamos de instinto. Entonces, la economía es lo que avanza el ser humano más allá del instinto que también tiene, ¿no? Como ser biológico. Entonces, la economía es todo lo que hacemos, ¿para qué? Pues para el bienestar. No, la economía no es neutra, no puede ser neutra, porque no hacemos economía por sí, per se, sino que hacemos economía para estar mejor, porque va a haber por eso lo llamamos crear utilidades, porque son útiles, o crear productos, o crear servicios, o crear bienes, porque sirven, porque son buenos. Es decir, que no es neutra, que la ética está metida dentro de la palabra economía. Por lo tanto, todo lo que hace la economía es hacer cosas que van a redundar en el bienestar de las personas y también del medio en el que viven, que es algo que tradicionalmente no se tuvo muy en cuenta, pero ahora nos hemos dado cuenta de que el bienestar también depende de una condición material que es el medio ambiente, puesto que como somos seres vivos, necesitamos del medio ambiente. Entonces, bueno, a partir de ahí las empresas lo que tienen que medir cuando miden qué bien o qué mal lo están, cuánto de bien, cuánto de mal lo están haciendo, no es medir el balance financiero, que es el que hemos medido hasta ahora, que volvemos a lo de antes, al dinero, lo que entra y lo que sale de la tabla de Excel, sino que ahora lo que vamos a meter en la tabla de Excel es lo bueno que hace, aquello que hagamos, aquello que hace la economía, por ejemplo, una empresa, pues lo bueno que deja en las personas y lo bueno que deja en el medio ambiente, ¿no? Entonces, ese es el balance económico. El balance financiero es efectivamente el del dinero, el de los medios que tenemos para hacer cosas buenas. Pero las cosas buenas, ¿hasta qué punto son buenas? Eso lo mide el balance económico, que es el balance del bien común. Que precisamente resulta muy, muy difícil hacerse la idea, porque cuando hablamos de balance económico se nos viene a la cabeza el financiero. Pero es que realmente no es así, es que el económico es el que refleja el beneficio ambiental y social que tiene una actividad. Y ese beneficio ambiental y social se desglosa en, como veis aquí en la matriz, que es con la que hacemos el balance, pues cuatro dimensiones. Cada una de ellas son valores. Por ejemplo, en la primera dimensión, la primera columna es la dignidad humana. Eso es importante, la dignidad humana. Segundo, la solidaridad y la justicia, que son otros dos valores. Luego está la sostenibilidad medioambiental, que es lo que decíamos del medio ambiente, que también importa. Y finalmente los procedimientos, ¿cómo hacemos las cosas? Pues con transparencia y con participación. Es decir, la participación es un valor en sí mismo y la transparencia también. Entonces ya tenemos un conjunto de 6 valores: dignidad, solidaridad, justicia, sostenibilidad, transparencia y participación. Son 6 valores repartidos en 4 columnas y que los cruzamos con lo que veis en azul cian verdoso, que son las filas, perdón, no las columnas, sino las filas, que son los grupos de contacto, que son personas en diferente posición para vivir esos valores, ¿no?
Pues no es lo mismo el propietario de una empresa, no es lo mismo cómo vive a través de la empresa su dignidad el propietario que los trabajadores, que los consumidores, que el entorno en el que deja una huella la empresa. Pues tenemos todos, se nos vienen a la cabeza muchos ejemplos, ¿no? De tantos positivos como negativos. Entonces, lo que hacemos en esa intersección, en esas casillas que están ahí en blanco, es tener pues una serie de indicadores que nos van a decir hasta qué punto la dignidad en el empresario, la dignidad en el trabajador, la solidaridad en el cliente, la transparencia en el entorno social, es decir, combinando todos esos cruces, pues nos va a dar una idea global de la ética de esa actividad económica. Pero fijaos que hemos dicho actividad económica y hemos hablado de empresa, o he citado empresa. Pero claro, eso es suponer que la economía la hacen las empresas. Eso es cierto, es decir, toda empresa, si realmente crea algo que es útil y que es bueno, hace economía. Si no, no. Si no, lo que hace es crematística, o se le puede llamar de otra manera, pero no hace economía. Si solamente maneja dinero y no tiene en cuenta el bien que produce en términos sociales y ambientales, no hace economía, por muy empresa que sea. Pero es verdad que sí que puede demostrar en este tipo de balance, o aunque sea otro, pero de este tipo, en el que se ve, en el que se visualiza el efecto social y ambiental que tiene su actividad, lo que esa empresa hace o lo que ese autónomo hace, pues entonces sí que es verdad que está haciendo economía. O sea, las empresas pueden hacer crematística, pero si quieren, y lo hacen bien, también pueden hacer economía. Pero no solo las empresas hacen economía. ¿Quién más hace economía? Bueno, pues el Estado, con las administraciones que generan servicios públicos. Eso también es economía. Y también hay que sumarla. Por eso el balance no solo lo hacemos de empresas, sino que también lo hemos adaptado a los municipios. Tenemos el balance del bien común de empresa, tenemos el balance del bien común del municipio. Pero ya tenemos muchas empresas y muchos municipios sumando bienes privados, utilidades privadas y servicios públicos para todo en su conjunto tener un objetivo común que es el bien común. Es decir, un objetivo final que es el bien común. A partir de esa economía buena, ética, que hacen empresas y que hacen municipios, bueno, que en realidad recogen todas las políticas públicas desde la Unión Europea hasta abajo, pero que al final decantan hasta como si fuera estas pirámides de copas de champán. Cuando se echa champán en la de arriba del todo, pues al final todas las administraciones acaban en la última fila de copas, que serían los municipios, ¿no? Entonces, tanto municipios como empresas, es decir, tanto administraciones como entidades privadas, pueden aportar valor, por lo tanto pueden ser valiosas desde el punto de vista del bien común, de la ética. Y por lo tanto, podemos decir que hacen economía y no crematística. Bueno, entonces tenemos esas dos grandes formas de hacer economía, la pública y la privada, que las conocemos muy bien. Pero desde hace unos años, pues una economista sueca puso en valor que no solamente hay estas dos formas de hacer economía, la pública y la privada, sino que hay una tercera que también es muy importante, aunque se ha ido perdiendo mucho porque se le ha ido arrebatando espacio tanto en favor del mercado como en favor del Estado, que es el de los bienes comunes. Que las personas que sean pues de Asturias, de Cantabria, del País Vasco, de la zona de los Pirineos, sobre todo de Galicia, pues conocen mejor porque allí todavía existen los montes comunales o en mano común, es decir, todavía existen territorios que están gestionados por esa tercera forma, por esa tercera categoría que son los bienes comunes. Entonces, desde que esta señora sueca, que demostró durante toda su vida, recorriéndose todo el mundo, no solamente teorizando, sino en la práctica verificando que efectivamente había bienes comunes, que quiere decir que están en manos de comunidades. Luis, acuérdate que a veces se va la voz. Ah, vale. Si no está centrado. Sí, intento moverme un poco. Ok. Entonces se demostró que había pues comunidades gestionando o gobernando bienes comunes de manera, es la economía compartida, la share economy, o sea, la economía de compartir, es muy fácil de entender al final. Es que un grupo comparte, pero claro, eso puede llegar muy lejos, porque yo, por ejemplo, estoy compartiendo con un grupo de 80.000 familias en toda España el acceso a la energía eléctrica, es decir, la energía eléctrica de mi casa viene a través
de una compañía en la que somos 80.000 familias, los dueños y los que gestionamos la energía eléctrica, como lo haría Endesa, como lo haría Iberdrola o como lo haría cualquier empresa o cualquier otra empresa. Entonces, los comunes no son ninguna tontería. Se pueden hacer grandes cosas a partir de los comunes. Y además es la forma, esta tercera forma, los comunes, tiene unas peculiaridades, como todas las tienen, como los bienes públicos y los privados también tienen su valor, además que es insustituible, ¿no? No sé, lo que consigue uno no lo puede conseguir el otro, pero todos tienen cosas buenas y únicas que solo ellos pueden aportar. Entonces, ¿qué es lo que de particular tienen las comunidades cuando ofrecen bienes comunes a la sociedad? Bueno, pues lo primero es que es lo más resiliente que existe. No es lo mismo depender de un oligopolio para la energía eléctrica, que al final nadie sabe dónde está, que tener la energía en las propias manos, que producir energía en casa, que producir en la comunidad, que tener el control absoluto, las riendas de los bienes. Entonces, claro, generalmente casi todos los autores relacionan los bienes comunes con los bienes más esenciales. Entonces, nosotros lo que estamos trabajando es cómo adaptar el tercer balance, es decir, el balance de las comunidades, que va a medir hasta qué punto una comunidad pues genera ese bien, esa aportación a la sociedad a través de la gestión de los bienes comunes. Entonces, ¿cuáles son esos bienes esenciales que, digamos, vamos a pedir a las comunidades a través del balance y a través de la matriz del bien común para que ellos puntúen y para que ellos consigan una buena puntuación y ese certificado de comunidad del bien común? Bueno, pues lo que van a tener, a lo que se van a enfrentar es con ayuda de la matriz, que les va proporcionando un camino, es decir, les va proporcionando una hoja de ruta que subiendo hasta donde puedan. Algunos llegarán más lejos en una cosa, otros más lejos en otra, dependiendo de lo que cada grupo tenga oportunidad, ¿no? Pero, ¿sobre qué cosas van a trabajar? Pues la matriz les invita a gestionar en comunes, por ejemplo, en primer lugar, la vivienda, que para eso, pues, Pruden tiene experiencia en cooperativas de gestión de uso, en la que la propia comunidad es la que se organiza para construir o para reformar un edificio para convertirlo en vivienda. Entonces, la covivienda o el coalojamiento, pues sería, es decir, el alojamiento en comunes, gestionado en comunes, no gestionado por el mercado, el acceso me refiero, no gestionado por el mercado ni por el Estado, como sería una vivienda de UPPO, sino gestionado por la propia comunidad. Eso sería el alojamiento. Luego, otro bien que se relaciona con el alojamiento, muy pegado al alojamiento, es la agroecología. ¿Por qué? Pues porque la agroecología se puede hacer en el exterior, se puede hacer en huertos de un banco de tierras que pueda tener el municipio, pero también se puede y se debe hacer, al menos en parte, todo lo que se pueda, en la propia comunidad. Es decir, el propio edificio de vivienda debe ser un edificio comestible, debe ofrecer alimentos, porque en caso de pandemia, en caso de crisis del petróleo, en caso de crisis de materiales o de suministros o de cualquier tipo, o financiera, o crisis, llamamos crisis económica, en realidad son crisis financieras, pues en cualquier caso de crisis vamos a tener nuestro propio alimento, por lo menos una proporción para subsistir en nuestro propio edificio, en nuestra propia comunidad, o lo más cerca posible. Siempre se prima que sea lo más cerca posible. Entonces eso es muy importante porque venga lo que venga, pase lo que pase, pues vamos a tener alojamiento, vamos a tener alimento, no solamente produce alimento la agroecología, también plantas medicinales, plantas multifuncionales, entre ellas las más importantes, las más conocidas, las medicinales, pero también los textiles. Puede llegar más lejos la comunidad, el desarrollo comunitario, si cooperan unas comunidades con otras, puede llegar incluso a producir algo de textiles. Entonces ya hemos completado las necesidades básicas pues bastante bien. También, aparte de agricultura o agroecología, mejor dicho, y vivienda, podemos pasar a un segundo escalón, que sería el agua y la autofinanciación. El agua tiene que ver con que nuestra vivienda o nuestra comunidad, de la manera en que sea posible, pues captura agua de lluvia. Esto es muy importante ahora precisamente que estamos viviendo pues una época de una sequía catastrófica en todo el país, incluso en toda Europa, hasta en Bélgica,
se está empezando a tomar medidas de aprovisionamiento extraordinario de agua porque está escaseando mucho debido a los resultados que estamos viviendo ya del cambio climático, pues entonces recuperar, o sea, capturar agua de lluvia en el lugar donde vivimos, sea nuestra casa, sea nuestro edificio o sea nuestro barrio o de la manera que sea, pero de la manera más cercana posible a la comunidad, en manos comunitarias, es muy importante el asunto de capturar agua de lluvia y también todo lo que se pueda de reciclar y reutilizar aguas grises, aguas negras incluso, todo eso existen sistemas, mecanismos para producir junto con el ahorro y la eficiencia, eso siempre que hablemos de suministro, como ocurre con el suministro eléctrico, siempre el ahorro y la eficiencia pues van a ser determinantes también. Pero junto con eso también sistemas de captura, sistemas de reutilización. Y para la autofinanciación, quizá lo dejo para más tarde, que vamos a Sí, hablar. vale. Pasamos la diapositiva si quieres para que puedas explicar esto mismo que señalas desde los objetivos de desarrollo sostenible y nos vamos a los ejemplos concretos, ¿te parece? Claro, esto mismo que estamos comentando, pues ya estamos trabajando de manera estructural. Esto es muy importante. No es que estemos dando soluciones tapaderas o soluciones para poner un parche, sino que son soluciones estructurales. Estamos diseñando la vida humana con estructuras sociocomunitarias que ya implementan soluciones relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, por ejemplo, cuando decimos, pues, el número 1, que no llego a leerlo muy bien, fin de la pobreza. No, el número 1. Sí, atención a que al dirigir la voz para que te podamos escuchar bien. Sí, el 1 es el fin de la pobreza, sí. Fin de la pobreza, pues para eso es imprescindible una estructura comunitaria. Si dependemos siempre del mercado y queremos el fin de la pobreza, vamos a tener que implementar algo como una renta básica. En cambio, cuando una comunidad dispone de sus propios bienes, pues ya estamos haciendo frente a la pobreza, puesto que ya nos estamos equipando de agroecología, nos estamos equipando de vivienda, nos estamos equipando de agua, nos estamos equipando de financiación, es decir, ya tenemos un equipo base que después puede ser complementado con servicios públicos. Por supuesto que sí, y es lo ideal y lo que también proponemos. Y después, finalmente, completado con toda la riqueza del mercado. Pero no llegamos al mercado sin las necesidades básicas resueltas para depender absolutamente de él, sino que ya llegamos con una base de dignidad, de vida humana, en la que las necesidades más básicas, que son 4 o 5, como ahora vais a ver, el paquete de bienes esenciales es muy pequeñito, pero resuelve la vida. Es decir, nos pone en una disposición muy diferente ante el mercado y ante el Estado, ¿no? Si tú me el fin de la pobreza está trabajado, también cuando decimos la energía, ¿no? El número 7, la energía, pues ahí también estamos dando soluciones cuando estamos, porque uno de los bienes es ese, ¿no? O sea, bueno, estaba diciendo el agua, o sea, la agroecología, la vivienda, el agua. El siguiente que venía por el orden del esquema que yo tengo sería la autofinanciación, que tiene que ver también con el fin de la pobreza. Bueno, la autofinanciación es que existen mecanismos para empezar a financiarnos desde lo comunitario. No empezar a financiarnos y ya decir la palabra finanzas ya nos lleva a un banco, sino que la palabra finanzas nos lleva a estructuras mucho más inmediatas que están en nuestras manos e incluso hay una de ellas que nos permite imprimir nuestra propia moneda sin ir a la cárcel, es decir, sin que sea ilegal, que se llama, si lo conocéis, el Banco del Tiempo. El Banco del Tiempo, como va con nuestras horas, las horas de nuestro tiempo de vida, y nosotros podemos firmar un cheque por horas de tiempo y nadie nos puede decir que esa moneda sea ilegal, porque nuestro tiempo, tenemos nuestra soberanía sobre nuestro tiempo, esa nadie nos lo puede quitar, y de esa manera, pues, fijaos qué manera de financiarnos tan importante, sin endeudarnos, que es a través de el intercambio de destrezas, de habilidades, de cosas que somos capaces de hacer y que nos intercambiamos en un grupo, preferiblemente un grupo grande para que haya un gran tipo de destrezas
Yo tengo experiencia pues, de haber hecho incluso reparaciones de albañilería con intercambio de horas de tiempo en un banco del tiempo. Si tú me permites, Luis, con lo que has apuntado, me gustaría mucho, para los que están aquí presentes, para las personas que estáis en línea, hacer como un par de líneas de resumen que nos dé la oportunidad de ir a los casos concretos. ¿Sí? Mirad, Luis, que es un profundo conocedor de todo esto, lo que nos viene a señalar con mis palabras, además de las suyas, es: se nos olvida, por falta de costumbre, que tenemos una capacidad de crear riqueza en común con las personas que están en nuestro entorno. Y lo dejamos todo en manos del mercado. El mercado significa de comprar lo que tengo que comprar o del ente público de turno, del ayuntamiento, lo que sea. ¿Qué ocurre? En realidad estamos dejando de ejercer una capacidad propia que tenemos de generar en autogestión una parte de nuestras necesidades. Eso es lo que está diciendo Luis. Y a mí, cada vez que lo escucho, tengo dos sentimientos encontrados. Uno, qué alegría de que alguien me lo esté diciendo, y por otra parte me da rabia porque tomo conciencia de que verdaderamente yo he delegado una parte de mi responsabilidad y mi capacidad de autogestión y de mi control económico en el mercado y las entidades públicas. Entonces, ¿qué pretendemos a partir de este momento? Poco a poco, porque estas cosas no las pueden hacer de golpe, poco a poco ir viendo en qué cosas podemos empezar a tener un mayor control de forma individual y de forma comunal, de forma grupal, ¿sí? A veces el tema de la comunidad se confunde y uno piensa en una comuna, ya sabéis, ¿no? Todo igual y todo aquí mezclado. No, una comunidad no tiene por qué ser una comuna. Una comunidad puede tener perfectamente su vivienda privativa y sus zonas comunes, ¿verdad? Y tampoco tiene que ver con el comunismo entendido como una filosofía política, ¿no? Tampoco tiene que ver con eso. Tiene que ver con un equilibrio entre nuestra propia vida y la vida de las personas que nos rodean. ¿Okay? Luis, con tu permiso, por tanto, vamos comentando ahora, para luego pasarte la palabra, algunas posibilidades, porque afortunadamente hay cientos, ¿no? En el tema de la energía, lo veis de aquí bien de pantalla, entiendo que también lo ven las personas que están en línea, ¿no? Vale. Detalles concretos, para no entrar en demasiado ser concreto. Pensado también que después tengamos algunas preguntas y algunos comentarios que hacer entre las personas que asisten. Vale. Por ejemplo, en estos momentos ya tenemos medios para que el autoconsumo de la energía pueda ir creciendo de manera a veces exponencial, me explico. En casa, cualquiera de nosotros ya podemos ir pensando si puedo complementar la energía eléctrica que utilizo con algunas placas solares. Eso está a nuestro alcance perfectamente. Supongo que ya todos sabemos que las placas se están perfeccionando, algunas de ellas ya ni tan siquiera hay que ponerlas en el tejado, las pones en la propia ventana, entra la luz, pero al mismo tiempo tiene una especie de pequeño enrejado que ni tan siquiera se ve, está acumulando energía para que tú utilices menos energía dentro de la casa, ¿no? Valga como pequeño ejemplo, ¿no? Y después están los detalles de consumo, pues de la práctica cotidiana. A mí se me olvida, lo reconozco, apagar los enchufes de donde tengo la conexión, por ejemplo, del televisor. Apago el televisor, pero no apago el enchufe. Entonces estoy generando un gasto de energía. Lo mismo hago con el cargador del móvil. Me lo dejo conectado al enchufe, quito mi móvil, me lo llevo, pero no apago el conector. Pequeños detalles, ¿ok? Vale. Luego, si queréis, comentamos algunas cosas más con respecto al tema de la energía, porque hay tantas de las que hablar. El tema del agua. Bueno, será más difícil que en nuestras casas podamos tener otra solución que no sea abrir el grifo. Lo más que puedo hacer es controlar el gasto que yo tengo de agua, ¿verdad? Pero ya os podemos anunciar que todos los planteamientos que se están haciendo de proyectos de cohousing, por ejemplo, tienen una utilización del consumo de agua en el que se minimiza el agua externa. Porque el agua pluvial, el agua que viene de lluvia, ya se canaliza en todo lo que son los sistemas de tejados y de terrazas, etcétera, para canalizar de que vayan a determinados depósitos,
Y esos depósitos, por tanto, después, si se quiere utilizar, digamos, para que sea, digamos, un agua utilizable, pues se ponen los filtros oportunos y al mismo tiempo también se utilizan las aguas grises y las aguas negras. O sea, todo se plantea de entrada ya para que tú minimices el uso de agua externa. ¿Vale? ¿Qué estamos consiguiendo? Ahorrar la factura del agua, una, pero también estamos consiguiendo, y lo remarco, o lo remarcamos, porque Luis ya lo ha venido a decir, que la dependencia externa del agua, que es un bien hoy precioso y mañana lo será más, lo que estamos haciendo es reduciéndola. O sea, estamos consiguiendo necesitar menos agua externa y, por tanto, digamos, en un caso de precariedad, nuestra necesidad será menor que la que tenga cualquier otra persona. ¿Llega bien? Ok. Continuamos. El tema de la conexión. Para quien queráis, algunos, como Luis antes decía de la energía, algunos estamos ya en una cooperativa de conexión. Se llama Conexión. Somos Conexión. Bien. Esa cooperativa, yo en este momento estoy pagando aproximadamente un 60% de lo que me estaba costando en Movistar el mismo servicio. Estoy ahorrando todos los meses 30 euros. Y además de eso, ya tenemos capacidad como para que en un momento determinado, cuando seamos comunidad, se pueda comprar a través de la propia comunidad. Yo sigo teniendo mi servicio de Internet en mi casa para el uso que yo necesito, pero en vez de pagarlo de forma individual, lo estoy pagando de forma colectiva por un precio mucho más interesante. Entonces, la parte alícuota que a mí me toca del wifi en cuestión es considerablemente menor que si lo contrato yo solo. ¿Vamos bien en la explicación? Vale. Más cosas. A título de sugerencia, el tema del transporte público. Es verdad que esto es la pescadilla que se muerde la cola. O sea, si no utilizamos más el transporte público no mejora. Bueno, algunos ya tenemos un grado de conciencia que nos ha permitido tomar decisiones como no tener coche. Algunos ya no tenemos coche propio, me refiero. Utilizamos el transporte público en un momento determinado, o es un taxi, o en un momento determinado con alguna persona conocida. Entonces, en los proyectos nuevos ya se está planteando de entrada que no sea necesario, si el grupo así lo considera, un coche por cada unidad de convivencia. Porque en el momento te paras a pensar un momento, dices, pero ¿qué hacemos? ¿Es que somos 25 casas, 25 coches? ¿De verdad que hace falta 25 coches para 25 casas? Entonces habrán personas que lo necesiten para su trabajo de manera estable y que digan, oye, que yo tengo una necesidad semanal de mi coche, por tanto tengo que tener uno. Pero es que muchos otros no tenemos esa necesidad, porque nos podemos apañar. Entonces, cada vez se estila más de quitarle espacio al aparcamiento de los coches, ese espacio darlo para un jardín, para el huerto común o lo que se quiera, y tener menos coches que dan servicio a la comunidad. Esto ya es una de las primeras cosas que se plantean en un cohousing. Y compartirlos. Y compartirlos. ¿Cuántos vamos a hacer? 25 unidades de comunidad, ¿de acuerdo? Vamos a darle un poco de cancha al tema, a ver cuántos coches de verdad necesitamos. A ver si van a ser 8, 10, 12 o cuántos. Luis. ¿Y cuántas motos? ¿Y cuántas bicicletas? ¿Y cuántos patinetes eléctricos? ¿Y cuántas bicicletas eléctricas? Y a lo mejor resulta que una comunidad, su óptimo son 8 coches, 14 bicicletas y 10 patinetes. Pues lo tienen todo conjunto, no es una propiedad privada, sino que es comunitaria. Es decir, todo es de todo. Tú puedes coger el coche cuando te haga falta, pero si en lugar del coche, si vas a comprar el pan, pues a lo mejor en lugar del coche coges un patinete. Entonces estás ahorrando emisiones, estás ocupando menos de la calzada, menos espacio público de la calzada. O sea, todos son beneficios y estás dejando ese coche a otra persona que a lo mejor sí que realmente lo necesita. Eso hoy, porque pasado mañana, como ya sabemos todos, los coches van a ser coches sin conductor. Y yo voy a coger mi móvil, le voy a dar al botoncito, me va a venir un coche a la puerta, voy a pagar el servicio, me va a dejar donde yo necesite y chimpum, se acabó. Por tanto, los urbanistas, los arquitectos urbanistas... Eso quiere decir que también podemos ganar dinero con nuestro coche. Claro, poniéndolo al servicio, naturalmente, ¿no? Entonces, los arquitectos urbanistas prevén que en las ciudades se gane hasta un 20% de espacio.
en la medida en que los coches vayan no desapareciendo, pero sí teniendo mucho menos protagonismo. Yo vivo aquí en el centro. Acaban de peatonalizar la calle del teatro principal. ¿Lo habéis visto? O sea, toda peatonalizada desde el mercado hasta allá abajo del todo. ¿De acuerdo? Y es la tendencia. O sea, las ciudades se peatonalizan porque la cultura del vehículo pues, hace aguas por todas partes. Bueno, seguimos. En fin, no nos podemos detener, pero en el tema del alimento, dejadme que os recuerde que se nos pasa por alto que yo estoy con mi economía más o menos ajustada siendo el último de la fila como consumidor. O sea, no tengo ninguna fuerza de negociación. Me tengo que ir al supermercado a comprar lo que me venden al precio que me lo venden. Pero si yo en vez de ser un individuo soy 10, tú, me voy a una cooperativa de consumo a ver cuánto me cuestan las patatas, para 10, ¿sí? Y otra, me meto en internet y consigo hacer compras, no solamente de alimentación, de lo que yo quiera, mucho más jugosas y mucho más baratas que la personita que va de forma aislada a comprar al supermercado de turno. ¿Se puede ver? Entonces, de nuevo nos encontramos con un montón de posibilidades para comprar en grupo, para hacer una gestión eficiente, ¿no? Claro, el huerto en casa, 3/4 de lo mismo. Para algunos todavía suena un poco ¿cómo decir? Como romántico, ¿no? ¿Por qué poner un huerto en casa? Pero otras personas de romántico nada. O sea, tienen una parte del suministro de lo que necesitan en su propia casa y es un piso tú. ¿Por qué? Porque hacen huertos verticales. Y en los techos, como muy bien tú señalas. Se puede ver. Entonces, es más una cuestión de conciencia que de otra cosa. Entonces, hay cosas que yo ya puedo hacer en mi propia casa. Si pasado mañana, como es nuestra voluntad, vamos haciendo grupos Moai, Ricardo lo sabe bien, que está bastante pendiente del tema, ¿no? Grupos Moai son pequeños grupos que no llegan a ser un cohousing, pero que son 4 o 5 personas que esto lo tienen ya asumido y que se van poniendo de acuerdo para decir, oye, ¿en qué participamos? ¿Cómo colaboramos? ¿Sí? Y no hay que esperar 3 años a que termine el proyecto. Ya estamos siendo prácticos desde el punto de vista del ahorro. Muy rápido para que nos dé un poco de tiempo a comentar, ¿vale? En fin, y lo de la vivienda lo ha comentado mi compañero Luis. Bueno, la novedad, que algunos de vosotros ya lo sabéis, es que además de las cooperativas de cesión en uso, ahora ya estamos trabajando con inversores. Hoy me he pasado el día, casi todo el día hablando con inversores. O sea, personas que tienen el espíritu y la comprensión suficiente para decir, pues yo, si me das una rentabilidad ética aceptable, pues me planteo si una parte de mi dinero lo pongo al servicio de una comunidad que me va a pagar el alquiler, pero en vez de pagármela de forma aislada, me la pagan todos a la vez y es la comunidad que se compromete a pagarme a mí. Entonces, yo hago el edificio, lo pago con mi dinero, se me da una rentabilidad que pactemos, se me hace un contrato a 30 o a 50 años, mirad si hay tiempo por delante, para que esa comunidad se gestione internamente. Si una persona sale, si otra entra, porque sea la propia comunidad y el inversor, el propietario, le llega todos los meses la liquidación porque hay como un fondo de reserva por si acaso alguien se va y el otro no ha entrado todavía, ¿no? Entonces, esto de nuevo también es una realidad. ¿Vale? Justo estábamos comentando con vosotras hace un momentito, ¿no? Que hablábamos del tiempo para los nuevos proyectos. Bueno, pues ya estamos viendo aquí en San Juan, hay un proyecto, si lo conseguimos sacar adelante, es un edificio que en vez de hacerlo desde cero, es un edificio que hay que rehabilitarlo. Pues en vez de 3 años, seguramente vamos a tardar 2 años. Ahora, mirad, está con nosotros Almudena. En Tarragona hay una comunidad también, ya tienen visto ellas un lugar específico que está pegado a un pueblo pequeño en la zona de Tarragona, en el delta del Ebro, para ser más concreto, que van a estar 9 personas, 9 unidades de convivencia. Bien, estamos en la fase de concretar con la propiedad para poderlo comprar y vamos a ver si es la propia comunidad quien lo compra o es un inversor. Pero en cualquiera de los casos, en 1 año probablemente se pueda estar viviendo aquí ya. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que necesariamente al principio hay una propuesta, ¿no? O sea,
a través de la palabra. Oye, que esto se puede hacer así. Pero los temas están ya uno detrás de otro, entrando ya al alcance, ¿no? Entonces, cada persona, cada uno de nosotros, va viendo qué necesita, con quién, cómo, dónde, cómo, de qué manera, con qué economía, porque va a ser la demanda la que esto haga que se mueva. ¿Me explico? El orden yo no puedo decir con certeza. Primero está el grupo embrión. Esto Ricardo me lo escucha muchas veces. Primero está el grupo embrión. ¿Qué es un grupo embrión? Un pequeño grupo de personas que tienen afinidades. Y que dicen, pues nosotros queremos este tipo de solución. ¿Por qué? Porque a partir de un pequeño grupo de embrión, la presión de la demanda hace que el inversor, con nuestro apoyo, hagamos lo posible por conseguir una solución que tenga que ver con esa necesidad. Atendemos una necesidad. ¿Vamos bien? Bueno, el tema de repoblamientos. Os voy contando cosas así concretas. Además de un grupo en Lleida, con el que estamos muy unidos al respecto, en Madrid, que hay una persona delegada allí de nuestro equipo, ya estamos entrando en una población concreta que está despoblada y viendo a ver con el ayuntamiento qué se puede hacer para repoblar esa pequeña ciudad, muy cerca del Escorial. Bueno, Luis, algo que tú quieras señalar, el tiempo se nos acaba, pero lo que tú quieras señalar con respecto al tema del CAF, de la comunidad autofinanciada. Sí, la CAF es otra entidad, como había comentado, del Banco del Tiempo, que permite financiar a través del tiempo que tenemos. Pues hay otra que es con dinero, que es que la comunidad se convierte en un pequeñito banco en miniatura. Y para que sea legal, porque sería totalmente ilegal, pues de hecho, pues los que se han implicado en FIARE, que es una banca ética y democrática, que también es un recurso comunitario, puesto que está constituida por los propios socios y está dirigida por los propios socios, que son los que serían los clientes en el mercado, pues en la comunidad son todos los que forman el banco, ¿no? Y el caso ya digo, de FIARE sería una banca ética y comunitaria, o sea, un bien común, el dinero como un bien común, o las finanzas como un bien común, pero eso no quita que la propia comunidad tenga una caja de caudales y tenga pues una serie de mecanismos de funcionamiento para poder llevar a cabo y llevar a buen puerto el desarrollo de la autonomía financiera, de la inclusión financiera, que según los expertos se alcanza cuando se tiene capacidad de ahorro, capacidad de transacción, es decir, comprar y vender, y capacidad de crédito también. Es decir, las tres, ¿no? Y las tres las aporta la CAF. Es un medio de ahorro porque hay una caja de caudales regida, o sea, gobernada por la propia comunidad, que pone pues todos los elementos que tiene que poner para su buen funcionamiento. También es transacción e inversión, puesto que se pueden llevar a cabo otros proyectos a partir del dinero que se tiene de la propia CAF. Y por último, se pueden conceder créditos, claro que para que sea legal siempre hacia dentro de la comunidad, pero eso pasa con todos los bienes comunes, que siempre se gestiona para que sea legal, para que no haya problemas de legalidad, siempre es hacia dentro de la comunidad. Otra cosa es que la comunidad pueda crecer y ampliarse todo lo que la comunidad quiera, pero hay que hacerlo. O sea, formalmente hay que entrar en la comunidad para beneficiarse de los bienes comunes. Y ahí, pues, una persona que, por ejemplo, se le rompe una lavadora o una nevera y tiene que hacer frente a un gasto extra, en lugar de irse directamente a la frialdad del banco, pues puede pedir un crédito. Y esto está funcionando muy bien. Vale. Te decía que se te va a decir la voz porque tú lo tengas en cuenta, ¿no? Permíteme como remarcar lo que tú bien dices, ¿no? Antes hablábamos de que a veces la costumbre hace que uno se olvide de cosas que tiene en su propio entorno. Bien. Nuestros propios ahorros, yo me pongo el primero, yo los tengo en una caja rural en este caso. Bien. Una parte de esos ahorros, si estuviera bien organizado, yo lo podría tener en mi propia comunidad, al servicio de mi propia comunidad. Y con las garantías necesarias
para que mi comunidad me garantice que ese dinero va a ser bien empleado y con un interés que podría tener dentro de mi comunidad. Entonces, es una prueba bastante evidente de cómo el hábito, el no uso, hace que consideremos que yo tenga el dinero en el banco como que es una cosa absolutamente necesaria. No, es una opción. Puedo parte sí o parte no, pero el CAF se trata en definitiva de que las propias comunidades se conciencian de que pueden emplear su dinero en propio beneficio y se prestan dinero unas a otras. En el fondo es tan sencillo, esto de la CAF que es. Pero ahí lo que hace nuestra metodología es aunar todas las formas de financiación en comunes. Entonces, pues, simplificando, pues el banco del tiempo, con el tiempo, pero también en los grupos autogestionados para lo que decíamos de la agroecología, eso también es autofinanciación porque uno emplea tiempo, pero luego obtiene los recursos directamente, no tiene que ir a comprarlos. Entonces, eso es una forma de financiar también a través del tiempo. Entonces, la propia autogestión, también los grupos de makers, los grupos de fab, que son los que hacen cosas, ya se puede hacer mucha tecnología en comunes también. Se pueden hacer muchas cosas. Hay muchos tutoriales y hay impresoras 3D, es decir, hay muchos recursos para autofabricar muchas cosas. Y luego también con el dinero, la CAF, que es un banco en miniatura de la propia comunidad, y luego también los bancos democráticos, que por desgracia pues solamente hay uno en España operando legalmente, pero en fin, que conjugándolos todos, pues vamos a sacar una buena puntuación para el balance del bien común de la comunidad. Vale. Ricardo, tú tienes que sí, bueno, claro, o sea, quería CAF, que significa, realmente son las siglas, he pensado que podía ser cooperativa. No, como autofinanciada. Autofinanciada, ¿no? Okay. Exacto. Vale, el Banco del Tiempo, que hemos hablado de ello, vale. Bueno, ¿dónde nos vamos, por tanto, con todo esto, no? Volviendo a recuperar ahora la presencia, dejo de presentar para ver al grupo, ¿no? Vale, ¿dónde nos vamos? A ver un segundito que creo que articulado de acá puedo recuperar la pantalla con el grupo. Mosaico. Vale. ¿Dónde nos vamos? Para que podáis intervenir en este cuartito de hora que nos queda. Algunos de nosotros estamos ya convencidos de que la comunidad como tal nos interesa muchísimo ir acercándonos con personas afines para ir tanteando en qué orden este tipo de soluciones queremos que se pongan en marcha. No hay prisa, pero la sensación es que no hay tiempo que perder tampoco, porque día que pasa, día que yo dejo de beneficiarme de una mayor autogestión, una menor dependencia externa, un mayor coste que tengo en este momento que puedo ir abaratando y un menor sentido de utilidad para las personas que podemos tener en común unos objetivos, ¿no? Vale, pues a partir de ahí, quienes queráis, las personas que estáis aquí personalmente o las personas que estáis en red. Quien quiera hacerle alguna pregunta a Luis o quiera hacer algún comentario, como sintáis. Sí, el nombre es Federico Mayor Zaragoza. ¿Es familia del alcalde de Benidorm, del antiguo alcalde de Benidorm? No, yo creo que no. Federico Mayor Zaragoza ha sido durante muchos años el presidente de la UNESCO. Digo bien, ¿verdad? No, entonces sí, es familia del alcalde. ¿Ah, sí? Ah, pues no sabía yo ese parente. Él fue muchos años. Pero es un hombre con un peso muy importante. Con mucha cabeza. Sí, muy interesante. Muy interesante, sí. ¿Algún comentario, alguna pregunta que se os ocurra? ¿Alguna posibilidad incluso que queráis participar? Las personas que estáis en línea. Mercé, adelante. Te damos la palabra. Tienes el micrófono para activar. Tu micrófono. Sí. Ahora. Hola, buenas noches. No, simplemente bueno, feliz aquí de estar entre amigos y de escuchar todo. He aprendido como siempre mucho y reviso muchas cosas porque se explican de forma muy, muy clara, muy, muy didáctica. Y lo único que quisiera simplemente añadir, porque aquí se hace una alusión a cuestiones jurídicas, ¿no? Y bueno, por decir que los bienes comunes, tal como ahora mismo aquí los defendemos,
pues realmente todavía no tienen un respaldo jurídico en España y en el mundo en general, ¿eh? O sea, es decir, en España y en el mundo occidental seguro, los bienes son o públicos o privados, ¿eh? Que son lo que todo el mundo conocemos, ¿no? Los bienes de las administraciones, que los tutelan las administraciones para nuestros servicios, o los bienes privados que todos también conocemos. Entonces, hay una tercera categoría que son los bienes comunes, que son los que aquí han sido objeto de, ¿no? El objeto central de esta sesión. Entonces, lo que sí que existe ahora mismo, lo que sí que existen son los bienes comunales que han sido nombrados por Luis. Los bienes comunales, sobre todo del norte de España, lo que son los montes, siempre ha habido pues lo que eran las leñas, bien, bueno, pues todas estas cuestiones, todos estos bienes son bienes que están asimilados a los públicos. Es una variante de los públicos, ¿de acuerdo? Pero los bienes comunes que aquí hablamos, tales como pues el agua, la energía, directamente ahora mismo no tienen una regulación jurídica propia, pero ya tienen base jurídica a través de otras entidades. Por ejemplo, el agua puede ser a través de cooperativas o la energía también puede ser a través de las comunidades energéticas. Es decir, que aunque como tal, per se, no tienen todavía una categoría propia, que es lo que estamos reivindicando, pero los bienes comunes se pueden, dijéramos, ya ejercer a través de otras categorías o entidades que las respaldan. Lo suyo sería que tuviera una categoría propia porque además le daría, dijéramos, entidad propia, o sea, es decir, tendría más valor, ¿no? Porque cuando algo es importante, pues tiene, por tanto, un respaldo claro jurídico. Igual que tienen los bienes públicos y los privados, ¿no? Se trata de estar en la misma categoría que los públicos o los privados, ¿no? Porque así tendría también valor la sociedad, porque detrás de los comunes estamos la sociedad. Entonces sería también dar valor a la sociedad. Pero bueno, de momento, jurídicamente, lo que existen, o sea, es lo que os acabo de decir, los bienes comunales, que vienen de la Edad Media, bueno, y de más atrás, pero, en fin, están recogidos y asimilados como una variante de los públicos, y sobre todo son bienes locales, son bienes de los vecinos que comparten la titularidad con los ayuntamientos, ¿de acuerdo? Y la gestión, la titularidad es pública, pero la gestión es compartida entre los ayuntamientos y los vecinos, pero la titularidad es pública, por eso es una variante de los bienes públicos. Esto es ahora mismo como está jurídicamente el panorama, simplemente quería hacer esta aclaración. Gracias, Merced. Ricardo tiene una pregunta. Bueno, yo un poco apostillando lo que dice Mercedes, que me ha parecido clara el concepto. La figura, por ejemplo, jurídica, donde podríamos envolver todos estos valores que se han estado comentando, es en la figura de la cooperativa. Sí. Entonces, la cooperativa puede crear una cooperativa de viviendas donde sencillamente lo que hay es cesión de uso o sencillamente, bueno, pero realmente es la cooperativa la que lo gestiona todo, con lo cual no hay ningún problema. Incluso la cooperativa de crédito. Así es. Se podría hacer. La cooperativa de conexión y la cooperativa de energía, la cooperativa de agua. Exacto. O sea, a medida que podamos avanzar, podemos ir mañana mismo, si quisiéramos, a algunas cooperativas que ya están creadas en el entorno nacional, donde uno puede sumarse a ellas, mientras que seamos capaces de ir creando cooperativas propias que abastezcan nuestra necesidad inmediata. Y se puede contar cosas que hace mi propia cooperativa de vivienda, por ejemplo, y cosas que hace una cooperativa de consumo o una cooperativa energética, con la que yo trabajo, imagínate, ¿no? Sí, el matiz importante es que ahí cuando decimos cooperativas, aunque si lo podemos omitir, pero en la cabeza lo tenemos que tener, es que esas cooperativas son cooperativas de consumo o cooperativas de usuarios. Es decir, que son siempre estructuras de cooperación basadas en la comunidad. Eso es imprescindible. Puesto que hay otro tipo de cooperativas que son de trabajadores, que son muy democráticas, evidentemente, pero no lo son tanto como las de consumo. Y también hay otras que son de servicios en las que un empresario o un conjunto de empresarios ofrece un servicio a una serie de personas que se lo compran, que son sus clientes. Y también pueden ser una organización más democrática
de lo usual, pero no tanto, nunca lo será tanto como una cooperativa de consumo en la que una forma muy rápida de verlo es que la cooperativa de consumo es aquel tipo de empresa que no tiene clientes. Es decir, existe un tipo de empresa que no tiene clientes y eso solamente lo cumple la cooperativa de consumo, puesto que los clientes son los consumidores y la cooperativa es de consumo, es decir, son los consumidores los socios y la cooperativa de quién es, de sus socios, luego es de los consumidores. De modo que es una institución basada en la comunidad. Sí, simplemente comentar, Luis, en el fondo sigue siendo lo mismo. Realmente los cooperativistas son los que son Socios y clientes. Socios y clientes a la vez. Entonces, si Sí. hay muchos cooperativistas, evidentemente que la cooperativa como entidad jurídica de cara plantearlo de cara a la administración puede ser algo perfectamente válido, Sí, porque claro. como muy bien decía Mercedes, no existe la figura, existe la comunidad de bienes, pero que realmente no está desarrollada como para darle forma, ¿no? Claro. Luis, ya para acabar, si te parece, cuenta la anécdota que vivimos cuando ayer estábamos, o ayer antes de ayer, preparando la sesión y te entró una llamada. Es que fue una casualidad esta que pasan pocas veces en la vida. ¿La quieres compartir? Sí, bueno, la verdad es que desde hace muchos años que salí del oligopolio eléctrico para entrar en Somos Energía, que es una cooperativa de consumo de energía para la energía eléctrica, pues me llaman casi todos los meses en algún momento. Y lo que pasó ayer fue que justamente cuando estábamos en conversación, Pruden y yo, pues en directo, ¿no? Como estamos ahora en videoconferencia, pues me llamaron y dejé el micrófono para que se escuchara, ¿no? Porque precisamente era de lo que estábamos trabajando, ¿no? Que era de los bienes comunes. Entonces me preguntó la chica, pues lo que suelen preguntar, ¿no? Me dice, ¿con quién tienes la electricidad? Y yo les digo, con mi propia compañía. Y entonces se quedó parada como diciendo, ¿pero cómo vas a tener tú una compañía eléctrica? Digo, claro que sí. Digo, es que soy socio junto con otras 80.000 familias de Somos Energía. Y le compré la energía a Endesa. Digo, no, es que la energía no se le compra, es que Endesa no es el pool energético. Endesa va a comprar la energía que les da a los españoles, la compra en un pool energético que es europeo además, que hace su compra, igual que lo hacen todas las empresas energéticas. Vaya, pues no lo sabía, tal. Y entonces me siguió preguntando, me decía, ¿y qué precio pagas? Y digo, bueno, pues ahora mismo no me lo sé, pero es el precio que hemos asignado en asamblea, porque lo decidimos cada año en la asamblea general, decidimos qué precio, y ese precio será mayor que al que lo compráis, pues evidentemente será siempre mayor, por razones de lógica, pues será mayor que el precio al que lo compramos y luego además puede ser un poquito mayor o un poquito menor, dependiendo de los compromisos que adquiramos como cooperativa, es decir, debatimos sobre si queremos producir o no y costeamos los costes fijos de esas producciones y los costeamos a través del precio de la energía, vemos hasta qué punto estamos dispuestos a pagar más o menos, pero la gestión no está en manos de un señor que es la persona única, porque es una sociedad anónima esa es una sociedad anónima unipersonal, es decir, al final hay una sola persona arriba del todo, sino que dependemos de lo que decidimos entre todos los consumidores. Entonces, no me puedes ofrecer, entonces le dije, es que nunca me van a poder ofrecer nada mejor que eso, porque, o sea, ¿quién me va a ofrecer algo mejor que mi propia compañía de la que yo soy dueño junto con otras 80.000 personas más? La diferencia es que mientras que en el oligopolio hay unos intereses de extracción financiera, hay una cúpula, aquí no hay más interés que el de consumir en las mejores condiciones de calidad y precio, puesto que los dueños somos todos y no hay uno que tenga el 14% de las acciones, sino que todos tenemos una acción que son 100 euros que aportamos al capital social. Todos. Es decir, las 80.000 familias tenemos la misma, pesamos en el conjunto del poder de algo como la energía, que es lo más poderoso que existe, porque todo necesita energía. No hay una mayor manera de concentrar poder que dedicándote a la energía. Si quieres tener poder, no te dediques a la política, dedícate a la energía eléctrica, porque todo necesita energía eléctrica, todo es con energía eléctrica, absolutamente todo. Pero digo, nunca podrá haber algo mejor que el que poder hacerlo entre todos, sopesando las cosas, sopesando las condiciones. Hay veces que lo hemos subido, hay veces que lo hemos bajado, estamos produciendo, también estamos enseñando a la gente a que haga comunidades energéticas,
que era una palabra quizá que faltaba ahí en la diapositiva de energía, es decir, desarrollar comunidades energéticas y que la energía siga dependiendo de las comunidades. No que venga una empresa súper gigante a arrasar con un trozo de campo para producir dinero con esa producción energética, que es una locura. Es que los bienes esenciales tienen que estar en manos de los propios, por eso decía cooperativas de consumo, tienen que estar en nuestras propias manos, en manos de la sociedad civil organizada, y esa organización son las comunidades. Sí. Se me ocurre, Luis, al escucharte, resumir lo que hemos tratado hoy con una idea, ¿no? En la economía del bien común, que sabéis bien que es la que alienta todo esto que estamos haciendo, la base es, somos muy respetuosos con la economía de mercado. O sea, no queremos cambiar el sistema. No, lo que queremos es equilibrar el sistema. Exacto. ¿No? Lo que queremos es que sea ético el sistema. Lo que queremos es que haya un mercado que funcione, unos entes públicos que funcionen y unas comunidades que sean capaces de autogestionarse. Ese equilibrio es el que queremos, no otra cosa. No, ya es bastante cambio, ya es bastante evolución con que queramos conseguir eso, ¿no? Bueno, es que si contamos con una economía que empieza con comunidades que tienen alojamiento, alimento, textiles, plantas medicinales, agua, autofinanciación, energía, movilidad, internet y los intangibles, que es la cohesión y la gobernanza para poder gobernar todo eso, para poder hacerlo realidad, pues esas comunidades ya tienen lo imprescindible para estar en las mejores condiciones para comprar en el mercado. Exacto. Y todo esto cuidándonos mucho de no ponerlo dramático el tema y no pensar que pasado mañana pasa algo gordo y las comunidades que sean capaces de autogestionarse salen adelante. Las que no veremos a ver. Sí, porque se nos está poniendo la cosa. Exacto, ¿no? Siempre. En cuenta, ¿no? Ese es el valor esa es la resiliencia. La resiliencia es que siempre estará mejor y saldrá mejor parado quien tenga en sus propias manos las cuestiones más imprescindibles. Vale, seguimos. El mes próximo nos vemos de nuevo con otros temas que iremos pensando para que podamos ir actualizando la información. Un abrazo a las personas que estáis aquí, gracias, y a las personas que estabais en red también. Muy Hasta bien. pronto. Tenemos la grabación a vuestra disposición, ¿eh? Hasta luego. ¡Hala! Pues ya nos podemos ir.